Muy bien, Josué capítulo 6, versículo del 1 al 5, la palabra de Dios dice así. Ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada, a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía. Mas Jehová dijo a Josué: mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey, con sus varones de guerra. Rodearéis pues la ciudad todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante 6 días, y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carnero delante del arca, y al 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán las bocinas, y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, así que oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo, cada uno derecho hacia adelante. Muy bien, vamos ahora al versículo 16. Y cuando los sacerdotes tocaron las bocinas, la 7ª vez Josué dijo al pueblo: gritad, porque Jehová os ha entregado la ciudad. Y será la ciudad anatema a Jehová con todas las cosas que están en ella. Solamente Rahab, la ramera, vivirá, con todos los que estén en casa con ella, por cuanto escondió a los mensajeros que enviamos. Pero vosotros guardaos del anatema, ni toquéis ni toméis alguna cosa del anatema, no sea que hagáis anatema el campamento de Israel, y lo turbéis. Mas toda la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro sean consagrados a Jehová, y entren en el tesoro de Jehová. Entonces el pueblo gritó y los sacerdotes tocaron las bocinas. Y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritó con gran vocerío, y el muro se derrumbó. El pueblo subió luego a la ciudad, cada uno derecho hacia adelante, y la tomaron, y destruyeron a filo de espada todo lo que en la ciudad había, hombres y mujeres, jóvenes y viejos, hasta los bueyes, las ovejas y los asnos. Muy bien, ahora vamos a poder disponernos para poder escuchar el mensaje de la palabra de Dios. Muchas gracias, Betcita, por la lectura. Una vez más, buenos días con todos mis hermanos, hermanas, amigos, amigas. Queremos ahora dedicarnos a poder escuchar de la palabra de Dios, que lo Dios tiene para con nosotros. Estamos nosotros continuando con esta serie hacia la conquista con Dios, basado en el libro de Josué, ¿no? Hoy vamos a estar viendo conquistando a la manera de Dios. Pero antes de proceder, entonces vamos a orar pidiendo la dirección de nuestro Dios. Oramos. Padre, oh Dios, queremos en esta mañana poder acercarnos con la disposición de querer escuchar tu palabra, de quererla obedecerla, de querer entenderla. Y necesitamos, Señor, la asistencia de tu Espíritu Santo para poder entender, para poder asimilar tu palabra y sobre todo poderla aplicar en nuestro diario vivir. Señor, ayúdanos, guíanos, oh Señor. Nos ponemos en tus manos, queremos concentrarnos en este tiempo en ti. Gracias, oh Señor, te damos en el bendito nombre de Jesús. Amén. ¿Cuántas veces hemos intentado hacer las cosas a la manera nuestra? Y solo para darnos cuenta que no resultó como esperábamos, ¿no? Muchas veces emprendemos, queremos conquistar, lograr grandes cosas y nos ponemos a hacer las cosas, a ir a ese objetivo, ¿no? Por ejemplo, muchos por la situación que se presenta piensan que el sueño americano, ¿no? Irse a los Estados Unidos, hacer plata y luego regresar con ese dinero o a Europa, ¿no? Y entonces se esfuerzan, juntan el dinero para los pasajes, ven lo de la visa, todo lo posible, ¿no? Para poder estar. De una u otra manera logran llegar allá, ¿no?
hacen sus planes, el dinero, el tiempo. Luego, otra etapa, ya estando allá, ¿qué se busca? El tener la residencia, ¿no? La ciudadanía. Entonces, y se busca varios medios, ¿no? Y hay varias formas que se piensa hacer. Y uno, a veces he escuchado, una forma es tratarte de casar con alguien que es norteamericano o alguien que es de Europa, ¿no? Que cuando ya te casas y luego tienes algún hijo o hija, también ya puedes lograr la residencia. Entonces algunos hacen y pactan tener un matrimonio solo por este motivo. O sea, no se quieren, apenas se conocen, pero llegan a algún trato, ¿no? Y logran, para lograr esa residencia, y logran el objetivo. Pero lamentablemente pasa el tiempo y las cosas no resultan como se quería, ¿no? Esa relación terrible, la parte con... Ahora, un migrante mucho sufre, uno piensa, oh, qué bien, ¿no? Está allá, pero no, a veces las leyes, las situaciones no son tal como se pinta. Y a veces, muchas veces se sufre mucho, hay muchas consecuencias al respecto. ¿Cuál es el problema? Haber hecho a la manera nuestra, sin consultar a Dios, sin buscar a Dios, ¿no? Y lamentablemente muchos cristianos a veces caen en ello. Entonces la pregunta es, ¿cómo conquistar a la manera de Dios? ¿Cómo hacerlo? A la luz del capítulo 9 del libro de Josué, vamos a poder considerar 4 elementos fundamentales, ¿no? Cuando en este evento de que fueron a la conquista, lo primero que tenían que conquistar era la ciudad de Jericó. Entonces aquí vamos a ver 4 elementos fundamentales que tenemos que tener muy en cuenta, que tenemos que considerar para conquistar a la manera de Dios. Primero, sigue a Dios pese a los grandes obstáculos. Sigue a Dios, síguele a Dios. No sigas al hombre, no sigas a los métodos humanos simplemente. Primero, sigue a Dios. Verso 1 dice, ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada, a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía. ¿Cómo estaba Jericó? Cerrada, y lo recalca, bien cerrada. No tenía muros, las puertas y todo lo habían cerrado para que no entren los israelitas. Jericó tenía un muro inexpugnable, un muro bastante grande. Esta ciudad de Jericó era una ciudad bastante antigua, miles de años antes que naciera Josué. Era una de las ciudades más antiguas de toda esa región. Tenía muros fortificados, altos y anchos, ¿no? Algunos dicen 7 metros. Hay diferentes opiniones, pero eran altos y anchos. Entonces, difíciles de poder pasar, ¿no? Muchas ciudades son así, ¿no? En la antigüedad hacían muros para evitar que el enemigo pudiera conquistar, y ponían incluso en la parte superior hombres con flechas o les echaban aceite. Había diferentes métodos, era una forma de proteger. Y entonces hay en la historia, en diferentes ciudades, que eso impedía, y a veces la guerra duraba semanas, meses, por poder vencer eso, ¿no? Entonces, esta era la situación de Jericó, esos muros anchos. Jericó era símbolo de poder y fuerza militar. Los cananeos la consideraban invencible. Israel atacaría esta ciudad primero, y su destrucción haría que provocaría más pánico en Canaán. Era lo primero que había que conquistar, era lo primero que había que derrotar. Los cananeos vieron al Dios de Israel como un Dios con poder sobre la naturaleza, ¿no? Cuando vieron que dividió el Jordán, ¿no? Pararon el agua y pasaron en seco, ¿no? Vieron que era un Dios que podía influenciar en la naturaleza, que era un Dios de la guerra, porque derrotaron ya a Sehón, a Ogob, ¿no? Esos reinos, esos reyes, ya habían derrotado. Ahora verían a un Dios
que derriba fortalezas. Ahora iban a ver esto, un Dios que derriba fortalezas. La derrota de Jericó demostró que Dios, el Dios de Israel, no era un simple Dios, era el único y verdadero Dios, superior a sus dioses cananeos, que eran falsos, sino que también era un Dios invencible, no solo superior, sino era invencible. Y sabemos que era el único Dios verdadero, por lo demás eran falsos, ¿no? Ídolos que se hizo el hombre. Pero el Dios de Israel estaba con Israel, iba ahora a la conquista. Él lo respaldaba, Él los iba a guiar. Y eso implica seguir a Dios. Sigue a Dios pese a los grandes obstáculos que se presentan en nuestra vida. Ahí era un gran obstáculo para poder conquistar. Estaba esa gran muralla. Entonces uno tiene todo el deseo, planificas, te esfuerzas, luchas, pero a veces te encuentras con un tremendo muro, el cual no te permite avanzar, una muralla. El pueblo de Israel, ¿qué tenía que hacer? Seguir a Dios. Seguirle a Dios es importante para poder vencer esos obstáculos. Recuerda que Dios es un Dios invencible. Y esto implica creerle, seguirle con fe. La fe derriba fortalezas. Dile al que está a tu lado, la fe derriba fortalezas. Ahora, la fe de Josué estaba puesta ¿en quién? ¿En sus fuerzas o en Dios? En Dios, nuestra fe es en Dios. La fe de Josué y del pueblo era en Dios, en obediencia. Esta fe entonces permitió que Dios derribara los muros de Jericó. ¿Quién derribó los muros? Dios. Pero nosotros ellos tenían que creer. Dios permitió que sean derribados estos muros. Nuestra fe puesta en Dios puede superar cualquier obstáculo si Dios está por nosotros. Dios está con nosotros. Entonces cualquier obstáculo que se presente y estás seguro que Dios te está guiando a ello, Dios va a encargarse de quitar ese obstáculo. ¿Quién contra nosotros, mis hermanos? Esto nos debe animar. Romanos 8:30 dice: y a los que predestinó, a estos llamó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Crees esta palabra? Sí, Dios lo dice, y está hablando a los hijos de Dios, a los cristianos, a los que hemos sido predestinados, a los que hemos sido llamados, los que hemos sido justificados. Si Dios es por nosotros, si Dios está con nosotros, si tú le sigues a Dios, si le crees a Dios, si confías en Él, ¿quién contra nosotros? ¿Habrá un muro? ¿Habrá alguna dificultad? ¿Algo que impida que se hagan los propósitos de Dios en tu vida? No, no hay. Dios es el Dios que derriba fortalezas. Jericó representa los desafíos y los obstáculos que enfrentamos en la vida. Sin embargo, Dios había prometido la victoria si vas en conquista con Dios. Ojo, la conquista con Dios. El problema es cuando vamos a la conquista sin Dios. Por eso recalcamos: buscar, síguele a Dios. Identifica entonces los Jericós que hay en tu vida. Esas murallas que se levantan, que te son difíciles, a veces se te presentan como muros, murallas difíciles de poder cruzar, de vencer esos obstáculos. Es en tiempo que con mayor razón seguirle a Dios. ¿Cuáles son esos grandes obstáculos que enfrentas en tu vida? Identifícalos y ponlos en las manos de Dios.
¿Estamos de acuerdo? Segundo elemento que debemos considerar. Presta atención a la estrategia de Dios. Presta atención a la estrategia de Dios. Dios tiene una estrategia. Verso 2. Mas Jehová dijo a Josué: mira, yo te he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones en guerra. Dios afirma a Josué que la conquista de Jericó era un hecho consumado. No se había lanzado ni siquiera una sola flecha, ni se había acercado algún soldado a los muros, pero Jehová daba la caída de esta ciudad como un hecho. Ya Dios dice, ya te he entregado, ya lo daba en forma tácita, ya está hecho. Ahora el comandante en jefe del ejército del Señor le da instrucciones sobre cómo sitiar, de cómo conquistar esta ciudad. Le va a dar la estrategia. Y esto entonces nos lleva a que debemos escuchar con mucha atención a Dios. Debemos escuchar con mucha atención a Dios. Dios tiene la estrategia. Hay que prestar atención a esa estrategia que Dios tiene. Eso implica escuchar. Pero no es escuchar nada más porque cuando tú conversas con una persona y comienzas a escuchar y la otra persona está ocupada, está haciendo otra cosa, ¿tú qué dices? Pero mírame, atiende, deja hacer eso, quiero que me prestes mucha atención. Este es lo que Dios quiere. Deja de hacer otras cosas, escúchame. Está atento. No es como en el culto, tenemos que estar aquí concentrados, pero algunos ahí están atentos al celular si llegó un mensaje de WhatsApp, algo que te distrae. No, mi hermano, concentrémonos, escuchemos lo que Dios quiere, la estrategia para poder vencer, para poder ver que se caen esos muros. Tenemos que escuchar, estar atentos. Verso 3 dice, las instrucciones que le da, mire, rodearéis pues la ciudad todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante 6 días. Y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carnero delante del arca. Y el 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad y los sacerdotes tocarán la bocina. Cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, así que oigas el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo, cada uno derecho hacia adelante. Ahí está la estrategia. Dios grandiosamente dio a Israel la tierra, pero debía hacerse suya debido a ser obediente a las instrucciones que Dios estaba dando. Tenían que ser fieles en seguir esas instrucciones. Miren, la primera instrucción es que el ejército marchara alrededor de la ciudad una vez al día durante 6 días. ¿Se imaginan? Está ahí la ciudad con los muros. ¿Qué tenía que hacer el pueblo? Marchar, ¿no? Y le dice cómo iba a marchar. ¿Cuántas veces? Una vez diario. 6 días a hacer eso. Miren. Luego, que 7 sacerdotes debían llevar 7 cornetas de cuernos de carnero delante del arca. Entonces, en esa procesión, ese grupo de marcha, tenían que estar 7 sacerdotes, con cada uno con su corneta de cuero de carnero. Ya, entonces eran 7 también. Y el arca delante de ellos. Miren todos esos elementos que Dios le dice. La tercera instrucción, los 7 sacerdotes debían marchar 7 veces el 7º día. 7º día ya no era una vez, ahora eran 7 vueltas en el día. ¿Te imaginas? No, un poco raro, ¿no? En la guerra dar vueltas. No le dices trepen, no, dicen vueltas. Y que vayan con las cornetas, que vayan con los... Es la estrategia de Dios. Ahora, notarás que aquí el número 7 aparece muchas veces en este texto. El 7 es un número
significativo en las Escrituras. Lo vemos, por ejemplo, en los días de la creación, en 7 días. El número 7 significa cumplimiento, estar completo. Algunos le dicen el número perfecto, pero tiene que haber más que perfecto, cumplimiento, completo. Aquí se usa para demostrar que la conquista de Jericó fue dada por parte de Dios en un cumplimiento total, que a favor del pueblo de Dios, que Dios estaba haciéndolo de una forma completa, que Él que lo que había prometido se va a hacer en su cabalidad. Eso es lo que está diciendo, reafirmando con el número 7 allí. Cuarta instrucción, que el pueblo debía dar un grito que hiciera temblar la tierra cuando escuchen el sonido de las cornetas en forma prolongada, ¿no? Josué les va a decir, cuando yo les diga, ya en la última vuelta, tocan las cornetas, y yo les digo, griten. Y gritaron, ¿no? Y en ese momento cayó los muros, ¿no? Y entonces, y la quinta orden, que cada guerrero debía atacar la ciudad de frente después de que cayeran los muros. Una vez que caen los muros, entonces los soldados, ahora sí, entraban, cruzaban el muro y a la conquista, a la destrucción total de la ciudad. Esas eran las instrucciones que Dios dio. Esto nos enseña que debemos estar siempre atentos a la voz de Dios a través de su palabra. Debemos estar atentos a las instrucciones. Y eso implica cómo nosotros conocemos las instrucciones de Dios, cómo conocemos su voluntad, cómo conocemos sus propósitos. A través de su palabra, a través de la oración, a través que dejamos que el Espíritu Santo nos guíe. ¿Estás leyendo la palabra de Dios? ¿Estás orando? ¿Estás dejando que el Espíritu Santo te esté guiando? Es más, ¿estás siendo lleno del Espíritu Santo? Dios, cuando permite, cuando dejas que Dios obre, Dios lo va a hacer. Pero escucha sus instrucciones. Escucha. Búscalo en oración. Busca a través de su palabra y Dios te va a hablar. Te va a guiar para dar pasos correctos. Te va a dar la estrategia. O viene a tu mente una estrategia, pero tú oras, Señor, ¿está bien? Esto siento, guíame para hacerlo, confírmalo. Oras, buscas a Dios. Es lo que nos está enseñando aquí. Escucha a Dios. ¿Qué te está diciendo Dios acerca de los obstáculos en este tiempo? Búscalo en oración. Algunos es más, a veces se puede tener un tiempo de ayuno y oración, ¿no? Aún así podemos hacerlo también, ¿no? En forma personal, como familia, como célula, para buscarle, guiarle. ¿No? Como iglesia nosotros hace poco hemos tenido una ayuno, vigilia, estamos orando, ¿no? Pues, ¿por qué? Queremos que Dios nos esté guiando, que nos dé la estrategia, que Dios nos dé para poder lograr los objetivos, ir a la conquista. Dios tiene un plan, recuerda, Dios tiene un plan. La estrategia de marchar alrededor de la ciudad era una estrategia divina. Ahora, Dios no hace las cosas a ciegas, recuerda, Dios no hace las cosas por gusto. Dios tiene siempre un plan perfecto para nuestras vidas. Dios siempre tiene un propósito al hacer las cosas. Él no hace las cosas al azar. No es así. Bueno, se le chispoteó. No, a Dios no es así. Siempre hay un propósito de parte de Dios. Dios tiene un plan. ¿Por qué le dio el Señor a Josué todas estas instrucciones inusuales para la batalla? Eran instrucciones un poco raras, ¿no?
que para poder conquistar, dar vueltas, tocar trompeta, gritar. ¿Por qué le da todas estas instrucciones? Podemos tener varias respuestas posibles y vamos a ver algunas. Primero, Dios quería asegurar que fuera claro e innegable que la batalla dependía de Él, no de las armas o de la destreza de Israel. Dios quería bien marcar que esa victoria es por mí. No es porque por tus armas, no es por tu destreza, es por mí. Primero eso. Por eso los sacerdotes llevaban el arca, iban delante de los israelitas en la batalla, y no eran los soldados. Para marcar, y aún el arca, recuerdan, simbolizaba la misma presencia de Dios. Segundo, esta extraña maniobra militar fue una prueba de fe a los israelitas para poder tener disposición a seguir plenamente a Dios. Era una prueba de fe. Dios, yo no lo entiendo, pero tú me estás dando esta estrategia, yo te creo. Voy a obedecer, voy a seguir tu estrategia. Mira, era una prueba de su fe, de confiar en Dios, para probar si cumplieran sus instrucciones, las cuales la estrategia humana consideraba de repente necio a obedecer. Uno diría, no, pero ¿cómo hacer esto? ¿Cómo decir que dando vueltas nomás y así nomás va a caer en los muros? Podrían decir eso, pero ellos oyeron, dijeron, lo vamos a hacer. Fueron obedientes, creyeron. Pese que en forma humana uno diría, qué necio es esto hacerlo, ¿no? Dar vueltas. Según las probabilidades humanas parecía imposible que esto se cumpliera, pero era prueba de la fe. ¿No? A veces Dios nos prueba así. No, que es imposible. No, por ejemplo, acá vemos, ¿no? Esto del proyecto Metro Cuadrado. Es imposible, mire, tantos que falta. Si lo pensamos en forma humana, sí, diríamos eso. Pero tenemos que verlo con los ojos de la fe, creyendo en Dios. Y así, en diferentes situaciones que se presentan en nuestra vida, tenemos que poner nuestra confianza en el Señor. Si te da una estrategia, Dios te pone la convicción, te da la paz de lo que estás haciendo, sigue adelante. Confía en Dios. Tercero, para que Dios sea engrandecido y glorificado. Esa estrategia, esa forma, ¿era para quién? ¿Que se engrandezca Josué, el pueblo de Israel? ¿O quién tenía que ser al final engrandecido y glorificado? Dios. Salmo 21:13. Engrandécete, oh Jehová, en tu poder. Cantaremos y alabaremos tu poderío. Que Dios sea glorificado, que Dios sea engrandecido, en que todo lo que hagamos siempre la gloria sea para Dios. 4. Para que el pueblo ejerciera paciencia, también paciencia. La estrategia de Dios requería aquí 7 días. A veces los planes de Dios toman tiempo. Debemos ser pacientes y perseverantes. Ya quisiéramos hacerlo, pero a veces Dios dice, un ratito, es a mi tiempo. La estrategia es esta, pero también es a mi tiempo. Y a veces nosotros queremos las cosas ya, ¿no? Al toque, como el microondas, ponemos la comida y ya está calientito, ¿no? Queremos las cosas inmediatas, ¿no? Y a veces ya, ¿te acuerdas que antes las cartas tenías que mandar de forma física? ¿Te acuerdas? Lo que son antiguos, con sello postal. Ya no existe eso, ¿no? Ahora es el correo electrónico y los mensajes, ¿no? Que aún a veces también nos decimos no hay señal, a veces decimos, y nos impacientamos todavía cuando no hay señal. Es rápido, pero quisiéramos que fuera aún más rápido, porque nos hemos acostumbrado y queremos, y así queremos que las cosas espirituales se den, pero muchas veces Dios espera, dice, ten paciencia, es a mi tiempo, a mi manera. Y debemos
aceptarlo. Dios, a tu tiempo será. No es el momento. Esperaremos. Hubieran querido que de repente al primer día ya no. Les dice 7 días. La estrategia de Dios requirió 7 días. A veces entonces nosotros queremos que todo esto sea rápido. Debemos ser pacientes y perseverantes. Salmo 37, 34 dice: espera en Jehová y guarda su camino, y Él te exaltará para heredar la tierra. Cuando sea destruido los pecadores, lo veráis. Igual, o sea que miren la promesa. Sí, vas a heredar, vas a conquistar, pero espera, guarda su camino. Espera en Dios, buscando a Dios, dependiendo de Dios. Espera y verás, Dios va a cumplir su promesa. Dios nos hace que las cosas no sean al azar. Dios tiene un propósito, tiene un plan. Él que quería que se logre ese plan en su pueblo. Y también así, de esa misma forma, Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros, un propósito general como iglesia, un plan como iglesia, como también en tu vida personal. Dios tiene dentro de todo ello, un plan específico para tu vida. Y Dios quiere que se cumpla ese plan, ese propósito. Pero créele, confía en la estrategia que Dios puede darte. Busca hacer siempre el propósito de Dios en tu vida. Él tiene un plan perfecto para ti. ¿Cuántos creen eso? Busca ese plan. Depende del Señor. Tercero, ejecuta el plan de Dios. Ya has escuchado, ya sabes cuál es el plan. Pero no basta escuchar. Hay que ejecutar el plan. La fe sin obras es muerta. Hemos estado hablando de la fe, pero la fe tiene que ser activa, actuar. La fe, decimos, te creo, Señor. Pero ese creer tiene que mostrarse en mis acciones. Escuchar a Dios es importante, pero también debemos actuar de acuerdo a su voluntad. Actúa. ¿Qué pasos específicos puedes tomar para superar estos obstáculos? Dios te va a mostrar y haz cosas ya inmediatas. Cuando leemos la palabra de Dios, siempre la palabra de Dios nos va a llevar a producir un cambio en nuestra vida. Dios nos va a decir, haz esto. Si hay pecado, te va a decir, arrepiéntete. Si estás pidiéndole sabiduría, Dios te va a dar sabiduría. Te va a dar una salida para poder enfrentar algo específico. O te va a dar palabra de consuelo, palabra de ánimo. Siempre la palabra de Dios va no solo darnos información, siempre va a procurar que haya una transformación, un cambio en nuestra vida. Pero es a medida que nosotros escuchamos y estamos dispuestos a obedecer las instrucciones de Dios. Y verás que Dios va a obrar, va a transformar tu vida. ¿Quieres cambios en tu vida? Deja que la palabra de Dios te hable y sé obediente. Y Dios va a transformar tu vida. Te va a dar una estrategia. A pesar de que la estrategia de Dios pareciera extraña, marchar alrededor de la ciudad 7 veces, tocar trompeta, Josué y los israelitas, ¿qué hicieron? Obedecieron. Esto nos enseña que debemos confiar en Dios, incluso cuando sus caminos no son los que nosotros pensamos. Nosotros tenemos nuestra propia forma de pensar, tenemos nuestra estrategia, pero a veces Dios nos dice, no, un momentito, no es esta forma, esa es mi manera. Y si Dios me lo muestra que tengo que hacer, confío, creo en Dios y voy dando pasos de fe. No se le pidió al pueblo mostrar poder militar o sabiduría humana. Sencillamente se le ordenó realizar la misión en la forma que Dios quería.
obedecer. ¿Estás dispuesto a obedecer a Dios? Incluso su plan no tenga sentido para ti. Observemos también que todo el pueblo de Israel se unió para cumplir la orden de Dios. Sí, obedecieron, pero también todos estuvieron involucrados. Verso 10. Y Josué mandó al pueblo diciendo: vosotros no gritaréis, ni se oirá vuestra voz, ni saldrá palabra de vuestra boca hasta el día que yo os diga. Gritad entonces, gritaréis. Había que dar una vuelta cada día, ¿no? Con las trompetas, los sacerdotes, pero tenían que hacerlo en silencio. Había momentos que podían tocar la trompeta, pero dice, pero esperen cuando yo les digo que van a gritar. Lo hicieron cada día. El séptimo día, igual, dieron vueltas, las trompetas tocaban en ciertos momentos, pero en la última vuelta, cuando la trompeta era permanente, trompetas era el sonido permanente, y cuando Josué dice, ahora sí griten, gritaron. Y ahí donde recién cayó el muro. Notemos, todos participando, todos obedientes. Una de las cosas que quebranta la unidad es la murmuración. Muchos pasajes en la palabra de Dios nos instruye a estar quietos y callados en su presencia. En este versículo Josué manda a los hijos de Israel que mantengan silencio mientras caminaban alrededor de la ciudad de Jericó. No cabe duda de que Josué guardaría el recuerdo de los 40 años que estuvieron castigados en el desierto debido a la murmuración que tuvo el pueblo de Dios. Y varias veces habían murmurado, pero la última fue una murmuración que ya colmó. Su destino quedó marcado cuando pusieron en duda la capacidad de su pueblo para tomar la tierra prometida estando Dios con ellos. Eso hacía recuerdo, la murmuración. Mis hermanos, evitemos murmuraciones dentro de nosotros. Que el hermano ha dicho tanto, que tal líder ha dicho, así ha dicho el pastor, ya no, pero esto no, y se pone y murmuran. Eso no ayuda para ir a la conquista con Dios. La murmuración divide, no une. Cuidado, queremos llegar a un propósito. Si tú eres la gente, calla. Y si tú escuchas, es como el chisme, ¿no? Tú escuchas y tú no debes continuar. Un momentito, hermano, no debes así. Si tienes algo, corre con la persona, pregunta, habla. Conmigo no. ¿Está bien? Es lo que nos dice. La orden de Josué sobre mantenerse en silencio constituye una advertencia para nosotros. Cuando confrontes grandes retos, no permitas que tus labios pronuncien palabras incrédulas. No caigas en la murmuración. No te atrevas a pronunciar palabras desmoralizantes. Las palabras pueden influenciar mucho. He aquí la orden de guardar silencio. Tras escuchar el grito triunfal, se vería la salvación del Señor. En el momento que era correcto, todos iban a gritar. Y ahí es donde Dios se manifestó. Además de ejecutar el plan de Dios en su soberanía, también Dios puede usar diferentes medios. Miren, no debemos buscar una razón física o material para explicar lo que pasó con la fortaleza de Jericó. Claro que Dios pudo haber usado algún medio, como un terremoto, algún fenómeno. Algunos dicen que la construcción era un terreno que era un poco no tan estable, que cuando apenas hubo un remesón se hundió. Otros que en ese instante hubo un terremoto y cayeron los muros. Bueno, hay varias explicaciones que se dan. Sea cual sea la situación, el asunto es de que cuando cumplieron toda la estrategia de Dios y en el momento que gritaron, en ese instante cayó
se derribó ese muro. ¿Cuánto lo creen? Sea cual sea, Dios es soberano. Puede usar las leyes, los fenómenos. No le especifica la palabra de Dios aquí. Lo que está es claro que cayeron esos muros. ¿Y quién lo permitió? Dios lo hizo y lo permitió en el momento exacto como Él lo planeó, como Dios lo dispuso. Entonces, lo que sí sabemos entonces que Dios lo hizo de una forma inusual, sabiamente calculado, para que la gente de aquel entonces, al igual que hoy, reconozcamos que logró esa victoria plenamente, no con instrumentos humanos, no con instrumentos aparentemente poderosos, o sea, no usaron catacumbas, no usaron escaleras para escalar, no, siguieron la estrategia de Dios. Instrumentos, podemos decir, insignificantes, sencillos, ¿no? Trompetas, marchar, hombres que no tuvieron que levantar espada, nada. Esto nos hace recordar lo escrito por el apóstol Pablo en 1 Corintios 1:27. Lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo, lo menospreciado escogió Dios, lo que no es, para deshacer lo que es, a fin que nadie se jacte en su presencia. Cuarto elemento. Recuerda que Dios es justo y misericordioso. Recuerda este elemento. ¿Cómo debemos conquistar la manera de Dios? Recordando que Dios es justo y misericordioso. Verso 17. Y será la ciudad anatema a Jehová, con todas las cosas que están en ella. Solamente Rahab, la ramera, vivirá, con todos los que estén en casa con ella, por cuanto escondió a los mensajeros que enviamos. La caída de Jericó fue un juicio de Dios sobre una ciudad pecaminosa. La ciudad debía ser quemada, todas las vidas en ella sacrificadas por la justicia que Dios lo demanda. La justicia de Dios, el juicio de Dios estaba contra esta ciudad. Tenía que, una vez que cayeron los muros, le dijo, vayan delante, vayan, maten todo, destruyan todo, quemen la ciudad. Esa era la orden, porque había un juicio de parte de Dios. Dios, aquí mostrando un Dios de justicia. La ciudad había de ser consumada con fuego y todo lo que había en ella. Todos sus tesoros, el dinero, la plata, los bienes valiosos debían consagrarse al servicio del tabernáculo y traer a la reserva de las cosas sagradas. Todo había que quemar, pero ¿qué había que conservar? Verso 19 dice, mas toda la plata, el oro, los utensilios de bronce y de hierro serán consagrados a Jehová y entren en el tesoro de Jehová. Todo lo que es valioso, no lo quemen. Va a ser consagrado, separado. ¿Para el pueblo de Dios? ¿Para quién? Para el templo, ¿no? Para el servicio de Dios. Todo eso consagrado para Dios. Eso es lo único. Todo lo demás, destruyen, quemen. Y se hace una advertencia especial para que tengan cuidado de no sustraer para su propio uso el botín prohibido, porque era consagrado para Dios. Les hacen una advertencia. Destruyan todo. Y estas cosas que son valiosas, sepárenlo, conságranlo para el templo, para el tabernáculo. Ay del que se quiera tomar para suyo, no es para ustedes. Verso 18. Pero vosotros guardaos del anatema, ni toquéis, ni toméis alguna cosa del anatema, no sea que hagáis anatema en el campamento de Israel y lo turbéis. No agarren para lo suyo, no sustraigan.
todo es para destrucción. Y estas cosas valiosas para el tabernáculo, para Dios. No es para ustedes. No tomes para ti. Advertencia que dieron. La palabra hebrea anatema indica que la ciudad de Jericó, junto con sus habitantes, todo había en ella sería destruida completamente como una ofrenda a Jehová, ¿no? Eso tiene que ver con anatema. Ahora, ¿por qué exigió Dios que los israelitas destruyeran casi todo y todas las cosas en Jericó? ¿Por qué? Porque Dios obró así con su justicia, su juicio contra ellos. Dios estaba aplicando un severo castigo a los cananeos por su maldad. ¿No? Eso implicaba matar hasta los animales, destruir todo. Era a causa de sus costumbres perversas, de su gran idolatría. Los cananeos constituían una influencia de rebelión contra Dios. Era necesario arrancar aquella amenaza en la vida recta de Dios, la cual estaba requiriendo que su pueblo sea un pueblo santo, un pueblo que le obedezca, un pueblo que se mantenga adorando al Dios vivo, no caiga en idolatría. Tenía que destruir todo eso, destruir una influencia negativa. Dios por eso, o sea, aparte que era una nación, poder decir pagana, idólatra, malvada, había que eliminarlos y cortar su influencia negativa. Era importante, si no, afectaría a todo Israel como un cáncer, como lo fue tristemente en la historia de los jueces. Si uno lee en tiempo de los jueces, el pueblo de Dios se apartaba. ¿Por qué? Porque no eliminó a la gente que Dios le dijo eliminen, y permitieron que cuando se mezclaban con ellos, adorar a sus dioses paganos y apartarse de Dios. Por eso Dios en este caso era radical. Eliminen, corten, destruyan todo, todo. Dios desea la pureza en todos nosotros de igual manera. Quiere que arreglemos nuestra conducta cuando comenzamos una vida nueva con Él. No debemos permitir que el deseo de ganancias personales nos distraiga en nuestro propósito espiritual. También debemos rechazar cualquier objeto que nos recuerde una vida de rebelión contra Dios. Hay cosas que todavía tienes ahí en casa que no has cortado, no has eliminado, cosas que de repente te recuerden tu vida anterior. Eso, elimínalo, porque es algo que no te permite avanzar, conquistar. De repente eras dado a leer horóscopos, libros esotéricos, y ya te has convertido, pero aún lo tienes ahí, no sé, como recuerdo, te costó, o de repente era muy costoso, y dices, ¿cómo lo voy a botar? ¿Cómo lo quema? Elimina todo libro esotérico, y aún si de repente has caído en hechicerías, brujerías, ¿no? Elimina todo eso de tu vida pasada. No guardes nada de eso. O reliquias idolátricas. No, ese cuadro tan bonito de tal virgen que, ¿cómo lo va a botar? Costó tanto. Elimínalo. Quita. No, lógicamente que sea tuyo, ¿no? No va a ser de tu mamá y de tu mamá. Bueno, tienes que respetar, ¿no? Pero lo que es tuyo, lo que tú puedes hacerlo, tienes que quitar. Cuadros, ¿no? Yo me acuerdo cuando me convertí, había un cuadro ahí, ¿no? Que era bonito, pero luego me di cuenta, ¿pero qué hago con esto? ¿Qué me hace recordar? ¿Mi vida pasada? ¿Me sirve? No, más bien me es un obstáculo. ¿Qué debo hacer? Quitar, eliminar. Quita eso. No permitas que eso sea un obstáculo, algo que impida la bendición de Dios en tu vida, en tu familia. Amuletos, ¿no? A veces tenemos amuletos, ¿no? Parece que ya somos cristianos, nuestra confianza debe estar en Dios, pero tenemos amuletos. La ruda, ¿no? La herradura, el guairuro,
el torito, el cuy mágico, ¿qué más? Ya, la patita de conejo, tantas cosas que hay ahí. Ahí debe estar nuestra confianza. Ya dices, no, yo es que ya no creo, pero yo lo tengo como recuerdo. ¿Pero para qué lo tienes? Quita, mi hermano, corta con eso. No, esa era la orden. Vamos a ir a conquistar. Dios te está dando la victoria. Elimina todo eso. No te va a ayudar. Quítalo, elimínalo. Pero vemos otro lado también. Pese al juicio de Dios, Dios también mostró misericordia. Recuerda, Dios es justo, pero también es misericordia. Dios es amor. Así como justicia, es Dios de amor, Dios de misericordia. Lo mostró aquí también. Este Dios justo y misericordioso. Estos dos tributos en Él están, en esencia. Es como una moneda, cara y sello, ¿no? Por un lado, Dios es así, justicia y amor, misericordia. Lo vemos en la preservación de la ramera Rahab, la cual no pereció juntamente con los desobedientes. ¿Quiénes tenían que ser destruidos? Todos los desobedientes. La única que se salvó junto con su familia era Rahab, la prostituta. ¿Se acuerdan? Eso vimos semanas pasadas. La cual entonces no pereció. Rahab vive y el resto de Jericó desobediente perece. Verso 22. Mas Josué dijo a los 2 hombres que habían reconocido la tierra: entrad en casa de la mujer ramera, haced salir de allí a la mujer y todo lo que fueron suyos, como lo jurasteis. Y los espías entraron y sacaron a Rahab, a su padre, a su madre, a sus hermanos y todos los que eran suyos, y también sacaron toda su parentela y los pusieron fuera del campamento de Israel. La gracia de Dios no solo hizo provisión para su seguridad de esta mujer, sino que también la elevó a un lugar en que aún de parte de ella sería el linaje de David y finalmente del Señor Jesucristo. Lo vimos, ¿no? La salva, la permite ahora que sea ahora del pueblo de Israel, luego permite que se casara con un israelita y de ahí en su generación está el rey David y aún Jesucristo. De su sangre, podemos, linaje. Una mujer que no era judía, pero creyó en Dios, tuvo fe en Dios. Dios mostró su misericordia. Dios muestra misericordia a aquellos que le creen, que se arrepienten, se convierten en Él. Así lo hizo con esta mujer. La gracia, que no solo les salvó de destrucción, sino también le trajo bendición. Agradece a Dios por su fidelidad y misericordia en tu vida. ¿Tenemos mucho por qué agradecerle? Dios ha sido y es de misericordia en nosotros. Agradécele a Dios. Dios es justicia, pero también es misericordia, es amor. Entonces, el relato de la conquista de Jericó nos enseña que con Dios a nuestro lado podemos superar cualquier desafío. Al seguir a Dios, prestar atención en su estrategia, ejecutar su plan, reconocer su carácter, podemos experimentar la victoria en todas las áreas de nuestra vida. ¿Queremos ir a la conquista? Tenemos que hacerlo a la manera de Dios. Dependamos, sigámosle. Estemos atentos a su estrategia, ejecutemos ese plan, recordemos en todo ello que Dios es justicia y es misericordioso, es amor. Podemos hacerlo. Oramos. Oh Señor, gracias. En ti hay victoria,
aunque se presenten grandes obstáculos, aunque se presenten esas murallas, aunque se presenten esos muros, que a veces para nosotros son cosas muy difíciles y a veces nos hemos esforzado, hemos luchado por querer lograr un objetivo, una meta en nuestra vida, una meta en nuestra familia, una meta en la iglesia, y nos hemos esforzado, hemos hecho varias cosas, pero a veces no lo logramos porque lo hacemos a nuestra manera. Perdónanos, oh Señor, porque muchas veces nos comportamos así. Perdónanos, oh Señor, porque no te consultamos, no te buscamos, no dependemos de ti. Y luego vemos las consecuencias de ello. Oh Dios, tú quieres que podamos conquistar, pero eso implica hacerlo a tu manera. Oh Señor, tú siempre nos estás hablando, tú quieres siempre guiarnos. Señor, que podamos recurrir a ti, oír lo que tú tienes, el plan, podamos entender el plan, el propósito que tienes para nuestra vida y seamos obedientes a la estrategia de cómo quieres que se logre en nuestra vida. A veces nos es difícil porque a veces vas a poner cosas que de repente no entendemos, cosas de repente un poco complicadas a nuestro entendimiento humano, pero tú tienes tu forma y tu manera de hacerlo. Y aún muchas veces queremos que ya sea, pero nos dice, espera, confía, hazlo a mi manera. Que podamos creer, Señor. Y caerán esos muros. Que no permitamos en medio de todo ello la murmuración en nuestra vida. Señor, que podamos ejecutar el plan, el cual tú nos estás guiando. Recordar que tú eres un Dios de justicia, pero también un Dios de misericordia. Señor, gracias, porque tú sigues siendo el mismo y no has cambiado. Sigues siendo ese Dios de justicia en nuestras vidas, pero también de misericordia. Señor, gracias, porque en ti tenemos victoria. Oh Señor, ¿quién contra nosotros? ¿Quién va a estar contra nosotros si estás tú con nosotros, oh Señor? Oh Señor, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Oh Señor, te seguiremos, confiaremos, ejecutaremos tu plan. Gracias, oh Señor. En el nombre de Jesús oramos así. Amén.